Bien, vamos a abrir la Biblia ahora. Les invito para que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Jesús vino a salvar al mundo. Dice el verso 16, conocido como el pequeño evangelio, el que resume el objetivo, misión principal de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Hoy estamos proclamando juntos el tiempo de Navidad. Observe otra vez el verso 17. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por lo tanto, Navidad es un tiempo en el que proclamamos esperanza, solución al problema del pecado. Es tiempo de celebrar el nacimiento del que nos trae salvación. Es el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Redentor, compra nuestra salvación con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es el mediador entre Dios y los seres humanos. Es el que nos permite entrar a la presencia de Dios, a su trono, y por eso nos gusta decir en el nombre de Jesús, por medio de él. Él vino a buscar lo que se había perdido. La verdad es que Jesús es la única esperanza de salvación para este mundo atribulado y lleno de dificultades de toda naturaleza. ¿Qué es Navidad? Navidad es salvación. Navidad es que Jesús vino a buscar lo que se había perdido y en muchos casos encuentra a esas personas. ¿Se ha encontrado usted con el Cristo del pesebre de Belén, con el Cristo Redentor, con el Mesías, con el Redentor? ¿Qué ocurrió para que los seres humanos necesitemos ser salvos? La Biblia habla frecuentemente, desde el inicio de ella hasta el final de ella, de la caída de los seres humanos. Y que esta caída nos separó de él y nos ha transformado en enemigos de Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice que todos estamos perdidos, a menos
que encontremos la salvación en Cristo. La Biblia, palabra de Dios, declara que hemos caído lejos de Dios por nuestros pecados. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. No hablo de los niveles de pecado y de las conductas precisas, específicas, en que se demuestra que somos pecadores, sino que nuestra naturaleza humana tiende al pecado. Somos pecadores y culpables ante Dios. Esta caída también nos dice la Biblia que nos ha transformado en esclavos del pecado y que nuestras conductas pecaminosas que elegimos realizar sin tener en cuenta a Dios son la evidencia suficiente para que en el juicio se nos diga culpables. Todo esto y mucho más es la razón por la que fuimos, dice la Biblia, destituidos de la presencia de Dios. No podemos poner a Dios en nuestra boca y en nuestras vidas si vivimos en un estado pecaminoso que continuamente nos dice culpable. Si no hemos sido perdonados por la persona y obra de Jesucristo, estamos separados de Dios. Y separados de Dios sin esperanza de salvarnos. Imagine usted por un momento que hoy parte de esta tierra, separado de Dios. No habrá justificación alguna cuando llegue el momento del juicio en el que Él separará a los justos de los injustos. No habrá excusa suficiente que digamos, no lo sabía, nadie me lo contó. Todas las personas, en todos los tiempos de la historia, han tenido oportunidad de volverse a Dios. Unos aceptan, otros rechazan. La oferta de la Navidad sigue vigente, la esperanza de salvación. Nos hallamos hoy en un estado de contradicción con Dios cuando no aceptamos la verdad de que somos culpables. Las manifestaciones a través de la historia del ser humano, hoy también, de que estamos separados de Dios, somos pecadores, lo manifestamos a través de la rebeldía contra Dios. Es increíble cómo casi cada día se pueden escuchar en los medios de comunicación escritos, impresos, en los medios audiovisuales, personas que se burlan de Dios con sus conductas, estilos de vida, aún declaraciones negando la existencia de Dios. La rebeldía y la desobediencia a las leyes de Dios, a los mandatos de nuestro Creador. Si nos limitáramos por unos minutos a pensar solo en los 10 mandamientos y las actitudes que tenemos los seres humanos con esos mandamientos, ya bastaría para que se nos declare culpables. Pero además de transgredir los 10 mandamientos en variadas formas, vergonzosas en su mayoría, seguimos creando, inventando nuevas formas para alejarnos de Dios, para agrandar el abismo que nos separa de Él. Mas Él envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Qué lamentable será el momento de la partida de nuestros seres queridos, hijos, cónyuges, que no han puesto su vida en las manos de Dios,
En algunos casos podemos decir, te veo pronto, hasta luego, nos vemos en la presencia del Rey. En otros casos, iremos viendo cómo se van nuestras amistades, familiares, sea quienes sean, por más que los amemos, si se van sin Cristo, si se van sin Dios en sus vidas, ya no les veremos más. Por eso celebramos esta Navidad para anunciar que hay tiempo. Aún este año mismo hay tiempo para que las personas se acerquen a Jesucristo, único y suficiente Salvador. En segundo lugar, el nacimiento de Cristo ocurrió para librarnos del estado calamitoso que crea el pecado en nuestras vidas. Él vino para que el mundo sea salvo por él, dice la segunda parte del verso 17, y usted lo tiene allí en su Biblia. Él vino para que el mundo sea salvo. Esa es la razón de la Navidad. Entonces, ¿cómo puede usted y cómo podemos todos nosotros usar el tiempo de Navidad, el anticipo de ella, el mismo día y los días que siguen? ¿Cómo podemos usar estas fechas para decirle a nuestros familiares, a nuestras amistades, o enviarles el mensaje que hoy escuchábamos y decirles, hay esperanza todavía? Si bien para la mayoría de las personas la esperanza de la salida de esta fatídica pandemia que ya se ha llevado a miles de personas de esta tierra y muchos miles están recluidos por causa de ella, la esperanza de las personas está en que alguna vacuna de alguna manera logre quitarnos la posibilidad de enfermarnos y de morirnos. Sin embargo, los cristianos, usted y yo, sabemos que la única esperanza no es la vacuna, que la única esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento de Cristo ocurrió, mis hermanas y hermanos, y para todos los que están reunidos hoy con nosotros, que han llegado como invitados o han llegado de alguna otra manera, Jesús vino para usted, vino para salvarle de sus pecados, de ese estado interior que le tiene separado de Dios. Salvarnos de nuestros pecados es el objetivo central del nacimiento de Cristo. Así que con una Navidad que vamos a celebrar en forma distinta este año, con grupos reducidos, con la comida necesaria, la imprescindible, recordemos que Navidad es mucho más que eso. Que Navidad no es solo reunión de familia, como dicen los almanaques en nuestro país. Que Navidad es, llegó Cristo, hay esperanza, hay salvación, alégrese el pueblo de Dios por esto. Hoy estamos felices, cansados de toda esta situación emocional o físicamente, pero felices de recordar que Cristo nació, vino, llegó para salvarnos de nuestros pecados. La cuestión es, ¿creo esto? ¿Acepto esto que me dice Dios a través de la Biblia, su palabra? A un hombre desesperado, a punto de suicidarse por causa de lo que había ocurrido en la cárcel que cuidaba, el apóstol Pablo
con Silas, lo detiene y le dice, no hagas eso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y esa frase que ha quedado en la historia de la Biblia se mete en el corazón de muchas personas a través de la historia para decir, creo en Jesucristo. ¿Puede usted decirlo esta mañana? Creo en Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. ¿Y sabe qué? Dios también a través de su acto y declaración de fe bendecirá a su propia familia, a sus hijas, sus hijos, los demás parientes, a su cónyuge. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Lo cree usted? Hay que tomar una decisión. Y esa decisión depende de la actitud que ahora en este momento tengamos cuando escuchamos esta invitación de creer en Jesucristo. El que no cree irá a condenación eterna. Hemos leído en este pasaje de Juan capítulo 3. En Navidad, en tercer y último lugar, recordamos de dónde viene nuestro estado pecaminoso. La verdad, mis hermanas y hermanos, y que quede aquí entre nosotros, yo me lamento que soy pecador. Ojalá que yo no hubiera nacido en esta tierra como un pecador. Aún mis más lindos hijos, mis mejores nietos, aún el último que nació. Y esto es triste decirlo, ¿verdad? Son pecadores. Nadie puede librar a nadie. Ni usted ni yo podemos salvar a alguien, a menos que las personas por sí mismas reconozcan el estado de pecado en el que están por ser seres humanos nacidos en medio del pecado. Nadie puede salvarlos. Nadie puede clavarse en una cruz por 3 días y resucitar al tercero y decir, me proclamo Salvador. El único y suficiente Salvador para sus parientes, para sus cónyuges, es Jesucristo. El cristiano, como usted y yo, debemos doblar continuamente nuestro espíritu y rodillas delante de Dios para pedir por la salvación de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No cese de orar para que se salven y no se pierden. Recordemos que nuestro estado pecaminoso viene de nuestros propios errores y decisiones. No son solo errores, no son, como dicen algunos especialistas de la mente, de la psicología, de la psiquiatría, no son desajustes emocionales, no son problemas de nuestros antecedentes de familia, nuestros abuelos o bisabuelos, y han inventado diversas teorías para culpar a otros sacándose de encima el problema. Cada uno es culpable, según nos dice la Biblia. Todos somos igualmente pecadores. Algunos dicen que sus problemas, sus malas conductas, y las cárceles tienen miles de personas que tienen malas conductas, que se justifican, diciendo, bueno, no quise hacerlo, es mi mala decisión, fue un momento equivocado. Otros dicen, así somos los uruguayos, y de vez en cuando una canita al aire no le hace mal a nadie. Y hay otros dichos que pululan en nuestras Américas y en el mundo que solo buscan justificar, y no lo logran.
justificar que son pecadores. Estas son afirmaciones muy duras en las que tenemos que pensar. Los errores vienen del centro de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestra mente. Y hasta que Dios no se mete dentro de nuestras vidas, no hay cambio posible. No hay educación suficiente. No hay recursos materiales que logren que una persona tenga un cambio de vida. El otro día escuchaba una nota que hacía un periodista a una persona renombrada y pienso que se equivocó, ¿verdad? Porque le preguntó el periodista, ¿y cómo hiciste para cambiar tu vida? Antes eras alcohólico, ahora no lo sos. Y la persona dijo, bueno, es que tuve un cambio de 360 grados en mi vida. Bueno, digo, esta persona no sabía un poco las figuras que tienen que ver con esa medida de graduación, ¿verdad? Si uno está en un punto y cambia 360 grados, vuelve al mismo sitio. Una persona, por más voluntad que tenga, no puede cambiar su propio estilo de vida sin la salvación del nacimiento de Jesucristo en su vida. Al respecto, y ya terminando, Jesús dice lo siguiente en Marcos capítulo 7, para que después lo revise, Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón del ser humano proceden los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la blasfemia, la altivez, la insensatez. Todas estas maldades del ser humano proceden de su vida interior, de su corazón, y lo manchan. Cita de Marcos capítulo 7, verso 21 al 23, declaración de Jesús acerca del estado de la conducta de los seres humanos. Y Él vino para salvarnos de todas esas conductas, para librarnos a través del nuevo nacimiento. En Navidad, mi hermana y mi hermano, son muy importantes las decisiones que tomamos con los versos 16 al 18 de Juan capítulo 3. Volverá usted a leer el pasaje en la tarde de hoy o en los días siguientes. Recuerde sobre todo el verso 17. Jesús vino para que nadie siga perdido en sus pecados y rebeldías contra Dios. Ante el pesebre del niño Salvador, ante el pesebre del Hijo de Dios, lo más sabio es inclinar nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo y pedir perdón por nuestros pecados. Yo soy pecador, dice una canción cristiana. Yo soy pecador, y las 3 estrofas de la canción, el autor dice, yo soy pecador. Y aquí, todos los que estamos reunidos esta mañana, podemos decir lo mismo en nuestra mente y corazón. Señor, yo soy pecador y necesito de tu salvación. Tal vez hay alguien entre nosotros que nunca tomó esta decisión y quiere hacerlo ahora mismo, allí donde está, aún con su propia familia. Quiere inclinar su corazón ante Dios, renunciar al orgullo, a la suficiencia humana y decir, soy pecador, me arrepiento de lo que soy, me vuelvo a Jesús. Le invito para que ore conmigo, si usted quiere tomar esa decisión, que ore conmigo
las siguientes palabras. Jesús, gracias por haber venido a salvarme de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Confieso que Jesús es mi Salvador a partir de este momento. Jesús, te doy mi vida para que la transformes y la hagas de nuevo. Te pido que entres en mi alma, en mi mente, en mis emociones, en mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien entre nosotros que oró conmigo? Puede levantar su mano y hacer así con el dedo, señal de que está entregando su vida a Jesucristo, pero lo más importante es que haya paz en su alma. Tenga su mano así un momento para confirmar ante Dios: te reconozco como mi Salvador, me arrepiento de mi estado pecaminoso, me entrego a ti, no doy más, Señor. Tú eres ahora mi Salvador. Te recibo en mi vida y en mi casa también. Dios bendiga a quienes han tomado esta decisión y les colme de bienes espirituales y de paz en su alma. Ahora, con Cristo en nuestras vidas, mirando hacia Belén, hacia el pesebre de Belén, tendremos feliz Navidad. Deje de lado el virus, la pandemia, la separación de la familia, todo eso que es transitorio, temporal. Lo más importante es que usted mire ahora, mi hermana y mi hermano en Cristo, al pesebre de Belén, a Jesús el Salvador, a Jesús el que murió en la cruz, por usted y por mí y por todos. Miremos con esperanza, con alegría, con gratitud hacia la celebración más grande que tiene la historia humana. Jesús vino, nació para salvarnos de nuestros pecados. Por eso, feliz Navidad para todos los que tienen a Cristo. Feliz Navidad a todos, según como estén, no importa su condición física, emocional, espiritual. Si tiene a Cristo, tiene lo suficiente. Tiene lo suficiente. Vamos a orar todos ahora. Señor, pedimos que abras tu boca sobre nuestras vidas y pronuncies tu bendición. Que cada uno que ahora está en esta celebración de esta congregación escuche tu bendición en su alma y que su mente, corazón y cuerpo sean sanados por esa tu bendición. Pedimos tu protección para cada familia, para cada niño, para cada infante, para cada pequeño. Pedimos que les bendigas. Bendice, Señor, también a los jóvenes y guárdalos. Protege a los mayores y ancianos. Hoy alabamos tu nombre porque hemos visto cómo has protegido a esos hermanos ancianos que viven en nuestro hogar y a todos los empleados les has guardado hasta aquí. Rogamos tu bendición para todos ellos que están ahí en ese lugar. Bendice ese lugar, ese hogar, esa casa, llénala de tu Santo Espíritu. Señor, tú eres guarda y protección para cada persona que te busca y te encuentra. Señor, guárdanos del mal, líbranos en la hora de la tentación. Ponemos nuestras frágiles vidas en tus eternas y todopoderosas manos. Señor, gracias que estás con nosotros. Eres nuestra esperanza y salvación. Y digamos todos al final de esta oración, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.